Dios le bendiga. Dios le bendiga. Cristo vive. Esta mañana, Dios le bendiga. Cristo vive. Este día martes vamos a realizar un culto, un tiempo especial, un servicio de oración al Señor. Los días martes son especiales porque podemos dirigirnos al Señor en comunión los unos con los otros para interceder por nuestras peticiones, necesidades, enfermedades, como también por la de los demás. En su iglesia usted puede orar al Señor. Oremos pues hoy martes. Tenemos algunas peticiones de oración y en este servicio vamos también a leer el texto bíblico de San Juan 3:16 de una manera especial en 4 idiomas para poder animarnos también a la labor de predicar el Evangelio. Vamos pues a dar inicio a este servicio de tiempo de oración con el pastor Israel Pérez, hoy transmitido desde Weimar en Alemania. Dios les bendiga. Padre nuestro, Señor, te alabamos, te damos gracias por tu amor. Te pedimos nos ayudes y nos fortalezcas, Señor, para entender tu palabra, para poder tener sabiduría, Señor Dios, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a orar constantemente en tus caminos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 5, versos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versos 21 al 24 en español. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este hombre que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios después de Adán, un hombre que en esa relación íntima con el Señor fue llevado, ¿no? Desapareció, dejó la tierra como si hubiera sido raptado como una primicia para estar con el Señor. Ya en la antigüedad era posible que el hombre se relacione con Dios y también debe serlo hoy. Este fue el padre de Matusalén, el que pudo vivir más años en la tierra. Matusalén murió el mismo año que ocurrió el diluvio. Posiblemente murió también en el diluvio porque él mismo estaba en pecado con Dios. Pero Noé, uno de sus nietos o bisnietos, pudo construir el arca y salvarse él y su familia. Dios nos ama, Dios nos anima a predicar su palabra, a servirle. Vamos, hermanos, hoy a alabar a Dios. Sé que usted está también con ese ánimo. Continuamos con el himnario Melodías Celestiales y vamos a cantar los himnos número 86 y 88. Himno 86 lleva por título Fuente de la vida eterna, porque Dios, a través de Jesucristo, nos dio la paz, nos dio la vida eterna. A veces es difícil vivir alejado de Dios, es una vida complicada, llena de problemas, pero en Cristo tenemos la paz y la verdad. Dios nos ama y esperamos que usted también pueda estar atento y pueda alabar, y podamos alabar con gozo, con alegría, no es el mismo sentido de creyentes. Alabamos al Señor con el himno número 86. Lleva por título Fuente de la vida eterna. Y vamos a ayudarnos también en esta ocasión con la letra para que usted pueda ir junto, bueno, nosotros podamos alabar al Señor, pero tengan en cuenta que ese himnario va a variar según el cual usted tenga, va a variar la letra, pero tenemos una como referencia. Amén. Lleva por título, el título himno 86, Fuente de la vida eterna. Gloria a Dios, alabemos con gozo en mi bemol.
fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Solamente a Dios sea la gloria. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Dios nos ama y nos guía en sus caminos. Alabémosle cada día de corazón, porque Él es quien nos da la vida eterna, y a Él esperamos aquel día cuando estemos en su presencia, poder verle y entender todas las cosas que ahora nos son ocultas. Cristo vive, la gloria sea para Él. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Amén. Gloria al Señor. Cristo llama. Importante es confiar en el Señor, tener nuestra paz en Él, nuestra seguridad. Vamos a seguir alabando al Señor con el siguiente himno, número 88, un himnario Melodías Celestiales. Usted también lo puede adquirir en una librería cristiana en el Perú. También puede tener su propio himnario y alabar a Dios si quiere el mismo himno. Himno 88, Oh, cuánto amo a Cristo. Dios nos ama y nos pide que le sirvamos y lo honremos cada día. Amén. Atento a la letra del himnario. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, muriendo en mi lugar. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó.
Oh, jamás podré pagar la deuda de su amor. Acudo a ti, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, pues antes Él me amó. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por mí, por cuanto Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Vivir con Cristo es gozo y paz, con Él habitaré, pues suyo soy ya más, a nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, pues antes Él me amó. Dios nos amó primero y luego nosotros le amamos a Él. Hoy estaremos también recitando el texto de San Juan 3:16 en 4 idiomas. Recuerde usted que Dios le llama, le busca para ser misionero y predicar su palabra. ¿Hasta cuándo usted podrá estar, se puede decir, ¿no?, alejado de la obra de Dios? Y si le está sirviendo, muy bien, porque esa es la actitud que debe tomar usted como persona, como creyente, en su iglesia, en su comunidad, donde el Señor le ha llamado por ahora. Amén. Para eso tenemos una Biblia en español virtualmente, también en físico, pero tenemos ahora una Biblia en 3 idiomas. Está escrito en su Nuevo Testamento, en inglés, alemán y francés. Esta Biblia está impresa en Suiza por los hermanos del ministerio Verbreitung de Heiligen Schrift, que también en Alemania reparten Biblias completas o Nuevo Testamento a las personas que le escriben un correo. Vamos a leerlo. San Juan 3:16, ya lo conocemos de memoria. Lo importante es ejercitarnos en oración, también en la pronunciación y principalmente en la búsqueda espiritual del Señor. Leemos en San Juan 3:16 en español, usted también lo puede leer, o de memoria lo puede recitar. Dice la palabra del Señor, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Gloria al Señor. Seguidamente, usted también seguro tendrá su Biblia en inglés o puede también buscarlo en internet. Vamos a John. John o San Juan, 3:16. San Juan 3:16, chapter 3, verse 16. The Bible says, "For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life." For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. El mismo mensaje
un mensaje semejante, la palabra del Señor traducida al inglés. Seguidamente vamos a leerlo en francés. El libro de Juan 3:16 ya en francés tiene un nombre de Jean. 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 3:16, vamos a buscarlo. Bueno, en este caso usted puede leerlo por internet, puede buscarlo en alguna traducción y puede usted también tener la bendición de poder leerlo. Aquí lo tenemos en Jean 3:16. Leemos esta traducción que es una traducción protestante al francés. Amén. Jean 3:16. Gloria a Dios. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Leemos finalmente en alemán, idioma local. Juan en alemán es Johannes. Johannes 3:16. San Juan 3:16. Está inclusive en letras cursivas, como un texto especial. Die Bibel sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nuevamente el mismo mensaje es traducido al alemán, versiones ya sea protestantes o versiones escritas por hombres que fueron cambiados también por el poder de Dios. De esta manera podemos leer la Biblia. Das Neue Testament en alemán, el Nouveau Testament en francés, o el New Testament en inglés, o el Nuevo Testamento. Dios le ama, le busca, pues esfuércese por servir al Señor. Me acuerdo también yo que estaba, cuando era niño en la casa había un diccionario de sinónimos y antónimos completo, nuevo, grande, grueso diccionario, pero en su apéndice tenía una sección de frases célebres en alemán, francés, español, bueno, estaba en inglés y en italiano. Y mi padre me decía, ¿no?, que por cultura general debía leerlo para tener al menos en mi mente algunas palabras cultas o unas frases. Leí algunas hojas, eran tal vez unas 20, 30, cada hoja con unos tal vez 5, 6 o unos tal vez 12 refranes con sus traducciones. Pero con el tiempo yo entendía que un día sería necesario saber esos idiomas y ahora es ya una realidad, ya que cuando uno viaja a otros países, por ejemplo, claro, en Alemania obviamente es el alemán, si usted está en Austria o Suiza también alemán nuevamente. Si va cerca, ¿no?, tenemos a países como Bélgica, Luxemburgo o Francia, el francés es natural, normal, aunque ellos también le pueden hablar en español, en alemán si son autoridades, ¿no?, en inglés inclusive podría usted hablar. Y el inglés, que es más general, se puede, claro, si va a Londres, a Reino Unido, puede hablar inglés, si va a Estados Unidos, o también si está estudiando en ciertos lugares, le podrán entender el inglés, si está en un hotel, en un hospedaje, en un lugar tal vez internacional, podrán entenderle el inglés, o si va a otros países donde hay tal vez no cierta cercanía al idioma, como la India, algunos países también en África, como Ghana, tienen el inglés como idioma normal en su sociedad.
entre las personas lo tienen en idioma inglés. Amén. Seguidamente vamos hoy a meditar en la palabra del Señor. Dios nos ama, hermanos, hoy es tiempo de oración, vamos a orar. O sea, usted tiene apuntado sus oraciones, como también podemos recordar por lo que debemos orar. Dios nos ama, nos está buscando, nos busca y nos pide que le sirvamos. Amén. Recuerde, tiempo de oración. Tiempo de oración. Amén. Leemos la palabra del Señor en el libro de, vamos a dar lectura a otra sección de la Biblia. Palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 al 21. Libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 al 21. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando sus redes le siguieron. Amén. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Amén. Gloria al Señor. El Señor Jesús, llamando a los discípulos, a Pedro, su hermano, a Andrés también, a Juan, su hermano, Jacobo, apóstoles que serían muy cercanos al Señor Jesús en su ministerio, junto también con su hermano en la carne, Santiago, hombres que estarían con él en la mayor intimidad, en la mayor cercanía, en la mayor confianza, y también en la mayor responsabilidad de mantener la fe en Cristo. Hombres que Dios le enseñó a orar, les enseñó con la vida misma ejemplarmente, ya sea cuando estuvieron en el monte, en la transfiguración, cuando estuvieron ellos en el tiempo final, cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, también tuvieron que orar, aunque tal vez no pudieron por el sueño. Hombres que vieron directamente los milagros del Señor Jesús cuando Él resucitó a esta niña que había muerto, la hija de Jairo, y solamente permitió que estuvieran sus padres de la niña, Él y tres de sus discípulos, entre ellos estos hombres. Juan y Jacobo, cuya madre le pidió al Señor Jesús que se sentaran a su derecha y a su izquierda, aunque le dijo que en ese momento no se lo iba a conceder exactamente, porque era la voluntad de Dios quien determinaría eso, pero sabemos que Juan y Jacobo murieron en extremos. Juan murió al final de todos los apóstoles, después de escribir el Apocalipsis, y Jacobo murió como primero de todos los apóstoles, cuando Herodes quiso matar a algunos de los siervos de Dios, ¿no?, para agradar a los judíos en en la fiesta de la Pascua que se acercaba. Estos hombres, Herodes intentó hacer eso, pero luego sabemos que Dios también le dio la muerte a este hombre por su orgullo. Hombres que buscaron al Señor y entendieron que la oración era necesaria porque vieron en la vida misma del Señor Jesucristo ese ejemplo. También usted, Dios le llama en medio de sus tareas y ocupaciones. Pedro y su hermano, como también Juan, eran pescadores, pero estaban trabajando, estaban estudiando, se puede decir, no estaban tal vez en su negocio, en su ocupación, en su casa, tal vez limpiando, cocinando. Estaban tal vez de vacaciones, pero hacían algo. Y en ese momento, Dios les llama en un instante a otro y ellos le siguen, dejando la actividad que hacían. No es que usted tenga que dejarlo definitivamente, pues déjelo los martes en la noche, a las 8 o 6, en el tiempo que usted tenga su culto de oración. Deje esa actividad y vaya a orar. O los días domingos, deje lo que tenga que hacer y vaya al templo. Y los demás días que sea necesario, ya sea en la mañana, en la noche, en la tarde.
Y si tiene más servicios en los que tiene que ir, vaya. No deje su comunión con Dios, porque el pecado le va a traer mayores problemas y más tiempo le va a quitar las consecuencias de ese pecado en su vida, que la misma oración le hubiera tomado. Y aún así, el tiempo de oración, Dios actúa y lo que usted pide, Dios le responde. Entonces, es un momento más bien de ahorro de tiempo, porque en vez de que usted lo solucione con tantas, tal vez, problemas y dificultades y demora, va a ser ayudado solamente por dar media hora, una hora de tiempo en orar. El Señor nos pide a nosotros que seamos fieles a Él. Tenemos también el ejemplo que hemos leído anteriormente de Enoc, ¿no? Un hombre que fue fiel a Dios al punto de que Él lo llamó a su presencia. Él fue fiel a Dios hasta el último día de su vida. Él tuvo un compromiso con el Señor, aunque en su tiempo las personas estaban alejadas de Dios. Él caminó con Dios. Estuvo siendo guiado por la palabra de Dios, por la verdad que él había oído. De esa manera tenemos que andar nosotros también siguiendo el camino de Cristo, llevando el mensaje de salvación a los que conozcamos. Si usted está en su escuela, ahí, comparta el Evangelio de Cristo con sus compañeros mientras conversan de algo. Mi padre me indicó una vez, me dijo, cada vez que converses con alguien, con quien fuese, no importa si es autoridad, persona, sea lo que se tenga que hacer, siempre predica el Evangelio al menos un momento, en un promedio de un 10%. O sea, si usted conversa 10 minutos con alguien, un minuto deberá ser dedicado para predicarle. O de alguna manera puede repartirlo en 10 momentos de 6 segundos. Un Dios te bendiga y ya comenzó algo a decir usted. Cristo te ama, está diciendo más cosas. Te invito a la iglesia, puede ya ir completando, ¿no? El minuto. Pero al menos diga algo. A veces conversa horas de horas y nunca le dijo nada. Y sea así de rápido porque no hay a veces una segunda oportunidad. A veces conversa con él solo una vez en todo el ciclo, en todo el año, en todo un semestre. Es innecesario. Y sé que pocos también pueden predicar porque a veces tampoco nos dan buen testimonio, ¿no? En su trabajo, en su estudio. Peor va a ser si predican, ¿no? Van a tener mayor maldición que bien. Por eso es importante, antes de predicar, dar buen testimonio, ser esforzado, ser ejemplo en su lugar de trabajo, de estudio o donde se encuentre. También sé que algunos no pueden a veces predicar porque es, sus, sus compañeros de negocio saben que usted tiene malas prácticas, ¿no? ¿Qué le va a predicar? Pues si usted mismo sabe que está en falta delante de Dios. Es lamentable a veces esos casos. Hay que dejarlo para poder seguir a Cristo y poder transmitir el Evangelio del Señor. En general, ¿no? También porque son sus clientes, son sus compañeros de negocio, que si les predica tal vez van a pensar que usted es muy dadivoso, que usted es muy generoso y que ya de repente le van a perder el respeto como negociante o como dueño, ¿no? O como hombre duro tal vez, ¿no? Para cobrar lo que le deben. Y tal vez van a tratar de sobrepasarse con usted y por eso usted evita hablar de Dios. Puede ser también una razón. Y es entendible, es lógico lo que usted está en ese tratando, pero no es todo. Eso no es todo el mundo, será solamente algunas personas, o sus clientes, o sus proveedores. Será algún momento especial, pero no es todo el mundo, no va a ser siempre. No todo el mundo le conoce a usted como negociante. Habrá alguien a quien usted pueda predicar. O no todos son sus clientes, o no todos le deben usted dinero. Predicar el Evangelio donde se encuentre, en la situación que esté. 1 minuto de cada 10, predique a Cristo con quien converse. Si no puede uno, al menos medio minuto, pero diga algo. Gloria al Señor. Ser fiel al Señor hasta que Él venga por nosotros. En relación a la oración, recuerdo también, ¿no? Que una vez estuve en un seminario de 4 días, ¿no? En Perú con el Ministerio AFA, que era un seminario para pastores o en general también puede asistir. Y el pastor o diácono coreano que venía enseñó su forma de orar. Él decía, en Corea, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Nos daba a entender que los pastores o que son principales de la iglesia tenían un grupo de hermanos que oraban por él constantemente. Tal vez eran 10 hermanos, 20, 100, 500, dependiendo cuán grande fuera la iglesia en miembros. Habría tal vez un 10% de ellos, un 5 al menos, orando por él. Ya sea un lunes, un martes, pero de alguna manera se comprometían a orar por el pastor cada cierto tiempo o en una fecha, un momento del día.
ellos sabían que eso era importante, seguro ya lo habían probado, ¿no? Habían hecho experimentos, habían probado cómo es con la oración de los hermanos, cómo es en oración la vida del pastor, ¿no? Concluyeron, seguro, se entiende, ¿no? Que tenían que orar por él y que eso era mejor, que beneficiaba su labor, que lo hacía que prospere más, ¿no? Cuando iba a predicar se convertían más, se cansaba menos, se enfermaba menos, había menos problemas, porque otros estaban orando por él. Entonces, eso fue una enseñanza que se debe practicar, pero es a veces complejo, ¿no? No todas las iglesias tienen esa forma de ser, de que oren por el pastor, algunos hermanos como ministerio. Pero lo que sí queda es la parte que él indicó que para orar tenían que apuntar en una hoja, un cuaderno, en una agenda, sus peticiones, que son las de siempre, y también las peticiones nuevas, para que cuando usted tenga que orar, no esté pensando en qué orar y se distraiga repitiendo otras cosas. Ahí es donde usted más bien en su interior dice, no estoy haciendo nada útil. ¿Por qué mejor no trabajo, no estudio, no vendo, no compro o no investigo algo? Porque usted es consciente de que en su tiempo de oración no ora, porque no le es útil. Por eso tiene que aprender a usar ese tiempo de manera eficiente. Para eso tiene que apuntar en un cuaderno, una agenda, las peticiones. Petición de trabajo, bueno, los exámenes, ¿no? Peticiones para una mejor economía, enfermedades. Apunte todo lo que usted siente que le falta o que debería hacer. También apunte principalmente también palabra de Dios, ¿no? Que la iglesia cree, el evangelismo, tal vez los ministerios, todo lo que usted entiende que son necesidades en la vida. También puede apuntar por hermanos que están enfermos o otras causas que también son necesarias. Y luego usted cuando vaya a orar, la lee y se recuerda todo. Y puede orar una por una, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, tal vez un minuto, dos, si es que es más, tal vez más reciente. Y de esa manera usted va a poder orar sin problemas media hora. Y lo va a hacer de manera eficiente porque va a saber por qué oró. Y cuando ya Dios le contesta, lo marca, ¿no? Como contestado y sigue orando por lo demás. Con el tiempo, claro, se hace muy grande y ahí ya más bien hay que buscar unir oraciones, ¿no? Disminuir y mantener una cantidad tal vez razonable con la cual usted puede orar media hora. Un ejemplo de esto en la práctica, un ejemplo en la práctica es, por ejemplo, cuando usted escucha los programas en Perú, por ejemplo, en Sudamérica hay programas de oración en las mañanas, a las 5 o 6 de la mañana. Y oran por peticiones en 10 segundos. Leen una petición en 20 segundos, oran 10, 15, 20 segundos más y pasan a otra petición y se turnan entre dos, tres personas. Oran tan solo 10, 20 segundos por una petición. ¿Por qué? Porque el tiempo se pasa, como son cientos de peticiones y solo una hora de programa, posiblemente a un minuto por uno se será máximo 60. Entonces, aproximadamente, pues, hay 20 segundos por petición. ¿Y usted cree que esas oraciones se escuchan? ¿O es muy poco tiempo? Y está de más que oren ellos en la mañana tan poco tiempo, o sea, no deberían hacer programas porque no se deberían. Pues sí los contesta el Señor, porque no hay una regla que Dios diga que tengan que hacer 10 minutos o un segundo. Simplemente dice, ora. Y si tu fe es lo suficientemente fuerte para creer que con una oración de 20 segundos basta, está bien. Porque no lo haces porque no quieras orar, sino porque es tanto por lo que hay que orar que no puedes tomarte más tiempo. Eso es valorar tu tiempo y orar de manera eficiente. Ora bien esa hora, esas 2 horas, para que esa oración pues sea escuchada y tengas toda la semana, ¿no? Bendecida por un tiempo de una hora tal vez. Te ahorres tantos gracias que te van a costar más tiempo y dinero. Si usted lo ve así, la oración va a ser de bendición y usted va a querer orar más bien. Pero si usted más bien ese tiempo se la pasa durmiendo, se la pasa repitiendo por una oración que todo el tiempo, toda la media hora, se la pasa cansado. Ahí sí va a decir, ¿no? ¿Qué hago orando? ¿No? ¿Qué hago ahí? Porque mejor hubiera estudiado un examen, mejor hubiera hecho lo otro o aquello. Siempre hay testimonios de estas cosas. La oración, ¿no? Qué importante es la oración. Eh, Tener la disciplina para orar, tener la convicción de lo que debemos hacer. Pues entonces ahora esta semana oremos para que el Señor nos mantenga fieles a Él, fiel a Él, en oración, en la vida espiritual. Y nuevamente, ¿no? Volvemos o retomamos a Enoc. Enoc fue séptimo, dice la Biblia, después de Adán, es decir, Adán fue primero, vino su hijo, su nieto, bisnieto, hasta llegar a el séptimo, que fue Enoc. Y Enoc, a diferencia de sus padres, se puede decir, él
creía en Dios y era obediente y temeroso. Porque si analizan hacia atrás, los demás se habían apartado del Señor rápidamente. Y Adán estuvo vivo hasta que vivió Enoc. Si uno suma los años, estuvo vivo. Adán vio Enoc. Y murió también cuando, bueno, él estaba en esta época de predicación. Y Enoc se puede decir que fue el que le sucedió a Adán en ser esa luz en el mundo, ¿no? Ya que Adán sí fue fiel a Dios, también en la vida no narra que se alejara. Y lo fue toda su vida. Cuando él muere, justo coincide con que ya está Enoc con vida, ¿no? Y ya está adulto y ya él sería el siguiente referente en el mundo del cristianismo, porque los demás, o sea, Caín y sus hijos estaban alejados de Dios. Y los demás no se hace mención. Entonces, este hombre, Enoc, representaba el profeta prácticamente en la tierra de Dios, el único que tendría esa autoridad suficiente para decir, no, yo hablé con Adán, quien habló con Dios. Entonces era algo muy importante su autoridad. Era como decir, era el patriarca prácticamente de la tierra entera. A través de los 10.000 o 100.000 hombres que en esos tiempos habrían con vida. Enoc no vivió tanto como su padre Adán, que casi vive 1000 años, ¿no? Enoc vivió, dice vida, 365 años. Poco prácticamente para la vida que debió tener. Poco. Tan solo 365 años. También le faltaron unos, bueno, para llegar a 1000, ¿cuántos? Serían unos 635 años que le faltó vivir. Y tal vez los viva cuando, voy a decir, es un ejemplo, una situación hipotética, ¿no? Que él fue llevado a los cielos y que luego vuelve a la tierra como uno de los dos testigos, entonces podría decirse, ¿no?, que ahí vivirá unos años más y luego morirá. Pero es una suposición, no es que sea él, ni tenga que pasar eso necesariamente. Enoch dio ese ejemplo de fidelidad y de caminar con Dios, porque él sí estuvo con Dios, se tiene que se alejó de pecados, era prácticamente un profeta, estaba alejado a través del mundo, estaba en una cueva, estaba en un lugar alejado, estaba orando, ¿no? Y tal vez venían a él a escuchar la Biblia, o tal vez de vez en cuando salía a los pueblos a anunciar de Dios. Como era autoridad, porque le respetaban por ser el patriarca de todos, pues de alguna manera no le hacían daño ni le mataban, por más que estaban en pecado, ¿no? Por más que estaban en una época perversa. Pero fue el hijo de Enoc, como leemos aquí, una edad más o menos de 70 años, 65, dice que tiene su hijo, Matusalén. Si bien él vivió poco, no por enfermedad, sino porque Dios se agradó tanto de su vida de él, que decidió llevarlo a su presencia, como para preservarlo, así no para los últimos tiempos. Un profeta que predicaría. Es un ejemplo. Eso a veces pasa siempre, lo mismo le pasó a Elías. Este hombre también fue fiel a Dios, oró, inclusive se enfrentó a los profetas falsos y pensó que era el único en su tiempo. Y cuando venció, ¿no?, cuando murieron estos falsos profetas, cuando él corre, ¿no?, al desierto para ocultarse, escapar de Jezabel, Dios se le aparece, le dice, ¿no?, que él, para algún motivo, Dios le dice que va a ser raptado y que se prepare porque va a partir de este mundo. Es decir, en plena vida, en pleno momento de victoria de Elías, Dios le dice que tiene que partir de su presencia, pero no morir, sino ir. Se entiende que él sí es prácticamente seguro que volverá en los últimos tiempos como los dos testigos, como uno de los dos testigos, como dice la Biblia, ¿no?, a predicar nuevamente con la misma pasión que lo hizo en su tiempo, sin miedo a la muerte. Pasa así muchas veces con los grandes siervos de Dios, que viven tan fieles a Dios que Dios se los lleva, porque dicen, aún no, este tiempo es indigno de ustedes, algo así, ¿no? Me servirán más en el futuro. Y se los lleva de este mundo. Podemos tener a esa opción, a Elías y a Enoch como los testigos, porque cumplen las características necesarias. Los únicos prácticamente, no hay otros más que se puede decir que pasó algo semejante. Ahora, Matusalén, ¿qué pasó con este hombre? Se entiende que también vivió en pecado. Lamentablemente, a veces los creyentes no tienen hijos creyentes, porque se dedican a la obra de Dios y descuidan su casa. Eso está mal y trae maldición, porque si bien usted sirve a Dios, cuando usted muere, nadie más lo hace como usted. Y la obra de Dios cae. Usted ya lo sabe, ha visto los líderes actuales que llevaron bien la obra de Dios, pero como sus hijos, o cuando ellos mueren, no hubo quien lo haga tan bien como ellos, y la obra de Dios desciende, cae, se divide o se vuelve
más una organización que una iglesia, ¿no? Se vuelve más una empresa, como una institución, pero no se vuelve, ya la iglesia va perdiendo fuerza porque no hay quien tenga esa autoridad de dirigirla. Debe formarse un sucesor, como lo hizo Moisés con Josué. Fue un sucesor que sea tan bueno o mejor que usted. Fórmelo. Y como nadie va a querer y usted en nadie va a confiar, porque le puede quitar el puesto, ¿no? Así es, la realidad. Pues forme a su hijo, que es alguien de confianza. Y si usted dice, no, pues que mi hijo no quiere, porque es desgracia, ¿no? Que usted siendo pastor, su hijo no quiera también ser pastor. ¿Cómo puede ser posible? Pues ore antes que nazca, porque cuando es joven usted ore para que Dios ponga ese corazón en su hijo y le sirva a Dios de corazón. Si uno se da un nieto, además la Biblia misma ordena que ordenaba en el Antiguo Testamento que el primer hijo debía ser sacrificado a Dios en el sentido de entregado a Dios, dedicado al Señor para su servicio. Y los demás ya podían, como decía, ser de usted. Entonces no tiene ni siquiera opción, usted tiene que inclinar a que su hijo, el primer varón, se dedique a servir al Señor. Eso a Dios le agrada. Si no lo hace, también usted es libre, pero también pierde la bendición. Sirva al Señor, honrele a Él, entregue su vida como creyente al Señor. Y bueno, comuniqué en el inicio, Matusalén, que vivió aún más que, la Biblia dice que vivió aún más que Adán, pero tampoco llegó a los 1000 años, murió el mismo año que vino el diluvio. Es decir, Matusalén vio a Noé. Vio a Noé. No solo le vio, también lo vio ya adulto. Vio cómo se construyó el arca. Otra vez estaba lejos, pero cuando llegó el diluvio, solo se salvó Noé y sus hijos. No su papá de Noé, ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni su tatarabuelo. Hasta llegar a Matusalén, que se entiende que Noé fue su tercera o cuarta generación de Matusalén. Todos estos hombres murieron el mismo día. En la Biblia, si uno ve los años, coincide que murieron el mismo día del diluvio. Es decir, no eran agradables al Señor. Solamente se puede decir que Enoc fue algo especial. Ni sus anteriores padres, ni sus hijos. Y después de él, la única luz que hubo fue Noé. Y curiosamente, fue antes que llegue el diluvio, bueno, no exactamente antes, ¿no? Pero no fue tal vez un año antes, pero sí fue un poco antes, ¿no? Un poco antes del diluvio fue raptado Enoc. ¿Cuántos años? Podemos decir 600 años tal vez antes. No, más o menos casi 900 años antes, que fue prácticamente 600 años fue llevado. Es decir, es una forma de mostrar que iba a venir un diluvio, un tiempo final, y si Enoc hubiera seguido con vida, obviamente, él no hubiera permitido que la población se corrompa tanto. Él, por su vida y su testimonio, se hubiera preservado la humanidad, o no se hubiera perdido tanto, y Dios por amor a él no hubiera tampoco mandado el diluvio, porque posiblemente hubiera estado vivo también. Recuerden que le faltó vivir como 600 años, que es justo el tiempo que pasó hasta que llegó el diluvio. En otras palabras, ese rapto fue algo que Dios hizo para que no estuviera en la tierra, para que ya no sea más luz, para que la tierra no se corrompa y Dios la pueda juzgar y castigar. Porque es como el rapto de la iglesia, ¿no? Mientras haya cristianos, siempre habrá en este mundo cierta luz, cierta verdad. Pero dice que Dios raptará a la iglesia y después recién vendrá el fin, vendrá la desgracia sobre la tierra, vendrá el anticristo. Porque él dice que es la iglesia quien lo detiene. ¿Por qué Dios tiene que sacar a la iglesia? Porque si no, nunca va a venir el anticristo, porque siempre va alguien que va a orar en contra de él. Entonces, se puede explicar de esa manera exactamente, ¿no? Por qué fue raptado a la edad que lo fue. Y que, bueno, y que después de él, ¿no? El siguiente que pasaría en esa visión fue Noé. Que seguramente se entiende que por esas épocas debió haber nacido, aunque no tanto, ¿no? Porque él más o menos construyó el arca a los 300 años. A veces hubo 300 años sin profeta, sin nadie que hable. Fue la etapa del vacío, se puede decir, en la etapa de los primeros padres del mundo. Digamos 400 años solamente por hacer una comparación con la época del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, donde no hay profecía. Un decir, no hay profecía en la Biblia escrita, pero tal vez sí lo hubo internamente. Y en esa etapa de vacío, entonces el mundo se permitió más. Ya no hubo Enoc a quien consultar,
¿no? A quien ver como un líder, un referente, que agrupase a esos famosos hijos de Dios, ¿no? Que eran muchos de los hijos de Adán que estaban del lado de Dios, mientras que todo el resto estaba como alejado del pecado. Pero después de un tiempo nace Noé, y en sí, de alguna manera, en su interior tal vez se recuerda de Dios. Así como Abraham, que vivió en un mundo de pecado, pero él buscó a Dios y Dios le encontró. También Noé aparece y Dios ve que él tiene una vida correcta delante de Dios. ¿Cómo? Porque de alguna manera alguien le dio por ahí de los hijos de Noé, pero uno de su descendencia, algo le transmitió a Noé. Pero no eran hombres también de tanta otro renombre como lo fueron estos. Esos que su nombre no está escrito en la Biblia exactamente. Y Noé, bueno, ya sabemos que en su época vino el fin de los tiempos para esa época. Y el primer fin se puede decir, de una etapa en el mundo en el cual la vida era en promedio 1000 años. Bueno, un decir, ¿no? Como un límite, 1000 años. Y las personas vivían, pues, y tenían miles, y a veces cientos de hijos, o miles de hijos en su vida. Se puede decir que en la época de Noé había en la tierra, de lejos, al menos 10 hasta 100 millones de personas. Porque todo el mundo tenía hijos, imagínense, ¿no? Tener 100 hijos, 200 hijos, usted nomás, y cada uno de ellos que tenga 200 hijos más. Eso eleva la potencia, ¿no? Por 20 generaciones. Sale mucho más que millones de personas. Eso fue, bueno, la época en la que vivió Noé, una época de perdición también, de pecado, porque aparentemente no había quien predique Cristo, porque Noé no tenía tal vez ese enfoque como lo tuvo Enoch. Si bien él era también una autoridad importante, pero no tuvo ese enfoque. Tal vez él no vio a Adán, no recibió como si ese lugar, ¿no? Ese puesto de parte de Enoch, porque Enoch fue raptado. Adán se levanta, Noé se levanta como alguien aparte, como Abraham, ¿no? Que de la nada surge y tiene que iniciar las cosas de nuevo, en su familia, en sus hijos, en su generación. Así también ustedes levantaron en esos tiempos, si es que sus padres, sus abuelos no fueron cristianos, Dios lo levantó usted, pero para que usted sea como Noé, perfecto en sus generaciones. Es decir, que al menos su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos sean cristianos, creyentes y fieles a Dios. Ni siquiera se les dice que sean pastores o predicadores, pero al menos que sean fieles a Dios, creyentes que vayan a la iglesia, que no den mal testimonio. Su esposa, sus hijos y sus hijas y sus esposos o esposas de ellos. Eso sería perfecto en sus generaciones en ese momento. Pero para que siga siendo perfecto, va a tener que también repetirlo en sus nietos. Y mientras usted viva, hasta que mientras usted viva toda su generación cristiana. No puede faltar y fallar ninguno. Y usted es el responsable. Bueno, ya con Noé inicia otra etapa del mundo, ¿no? Una repoblación. No es otra vez un patriarca que tiene que llevar el evangelio, pero lamentablemente sus hijos mismos comenzaron a pecar contra Dios cuando vino ese nuevo mundo, ¿no? Ya que el mismo Noé cayó en pecado, sus hijos también, entonces ya, bueno, ¿no? Hubo otra vez corrupción en el mundo, como antes. Y ahí podemos ir analizando yo quién fue el siguiente, después de Noé, ¿no? Quien en la tierra fue también levantado por Dios, porque Dios siempre levanta a alguien. Y esta historia se repite constantemente. Y eso ya lo decía el salmista cuando dice, bueno, en Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que se tiene que siempre lo mismo y la misma historia que se tiene que repetir. Entonces ya sabe cómo se ve en los últimos tiempos, solamente analizando desde Adán hasta Noé. Noé dice en la Biblia que era una época en la cual no había bondad en la tierra, que eran malos y perversos desde el más adulto hasta el más niño. Imagínense un niño de un año, de un mes, malo, perverso. No se puede concebir, porque en la actualidad todavía no hay ese nivel de maldad. Tal vez en el futuro, aún un niño de un año, de un mes, será malo, perverso. ¿Qué tipo, ¿no? de crianza se puede dar, ¿no? Para que aún los niños más pequeños sean ya perversos? Ahora vamos a pasar a la oración. Vamos a, bueno, orar al Señor. Sé que es un tiempo especial, que no se puede orar sentado, hay que orar de rodillas. Un momento de comunión con Dios personal. Ponga usted una alabanza, una oración, ponga usted algo que le permita sentir la presencia del Señor. Y también aclaro que es algo de curiosidad, pero es una realidad y tiene que saberlo. Poner esas alabanzas le ayudan a usted a buscar a Dios, pero tiene que ser de adoración. Y
También sirve poner alabanzas de gozo, también le ayuda a usted cuando está comenzando el culto, ¿no? Para buscar a Dios, para reconciliarse con Él. Las alabanzas mueven los sentimientos del hombre para algo, pues úselo para el bien, ¿no? Para que lo muevan a buscar a Dios. Porque también otras músicas lo moverán a usted al pecado, lo moverán a usted a otras actividades que Dios no le agrada. La música al final termina siendo, aparte de otras cosas, también tiene un instrumento para mover al ser humano sentimentalmente hacia algo. Es una estrategia. Y el Señor al final no le es de mucha tal vez relevancia cómo usted llega a adorarle. No le es de mucha relevancia si lo hace de corazón genuino al inicio o si pone una alabanza para buscarlo. Importante que a él le agrade que usted al final termine orando. Orando de corazón. Eso es la práctica. El Señor también es práctico en ese aspecto. Lo que importa es que usted ore. Porque aunque usted no lo crea, lamentablemente también por escuchar músicas también se apartan los hombres de Dios. Y acaso porque fue una música, Dios no lo va a tener en cuenta. Lamentablemente fue así, por pequeños sonidos, por pequeñas cosas también se alejan de Dios las personas. Porque también es una emoción que te arrasa el pecado de un instante a otro. Pero también es una emoción la cual te lleva a la verdad. Por una emoción, muchos matrimonios se separan porque están enojados y por la emoción deciden separarse y firmar. Como también por una emoción decidieron casarse. Son las emociones los que mueven al ser humano a hacer lo bueno o lo malo. Pero debe ser la razón, la verdad de Cristo, la que nos lleve a hacer las cosas. Y las emociones solamente nos llevan al momento específico en el cual usted lo va a hacer. Porque vivir de la emoción es un error. Sabe que tiene que orar, quiere orar. Ahora que no tenga el deseo por la debilidad de la carne, esa es otra cosa. Para eso, combátalo con una alabanza. Con una alabanza. Pero no es que usted ora por la emoción, no, usted ora porque sabe que debe orar y quiere orar. Está la orden, está la voluntad. Simplemente que por su carnalidad no puede. Pero para eso está la alabanza que lo va a mover a hacerlo. Y si no lo necesita, también está bien. Eso demuestra también que usted ha formado el carácter. Pero aún así igual debe ponerlo, porque algo más también hará. El paso que ora, paso también que alaba al Señor y busca su presencia. Busca una oración, o una adoración de una hora, de media hora, para que lo pueda colocar de fondo, mientras que usted alaba al Señor, porque usted es fuerte. No sabe si sus hermanos están durmiendo o necesitan esa alabanza para concentrarse o al menos para animarse a entender que alguien está orando con ellos. Dice también a los demás y sirva al Señor como la agrada. Bueno, menos por lo que es. Ahora continuamos, vamos a ofrendar. Separe usted siempre una cantidad al Señor constantemente en su culto de oración, es en casa, en la iglesia. Ofrenda a Dios. Es una forma de gratitud y de dar una ofrenda también, ¿no? De reconocer que todo es de Dios. Tenemos una moneda y cantamos coro, bendición recibiré. Bendición, bendición recibiré. Si confío en las promesas del Señor Jesús. Cristo salva y sana y bautiza con poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré. Si confío en las promesas del Señor Jesús. Cristo sana, salva y bautiza con poder. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, ya oraremos aparte arrodillados, pero vamos a al menos dar un ejemplo de oración breve en este momento. Vamos a dar la petición de esta semana, en oración. Usted también tiene seguro una petición en su familia, en su iglesia. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en el compromiso que tenemos con Dios, para que sigamos caminando con Él como lo dice Enoch, y sigamos llevando su evangelio. Si es pastor, siguiendo el ministerio, o también si es un hermano que participa en la iglesia. Y si no lo hace, pues comience a hacerlo. Oramos. Señor Dios, te alabamos, te damos gracias por tu amor. Sabemos que estás en todas partes, Señor, estás aquí también, estás en medio nuestro, estás en medio de los que buscan tu presencia, Señor Dios, de los que aman tu nombre. Y nos dirigimos a ti en el nombre del Señor Jesucristo, como mediador nuestro, Señor Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Te rogamos también, nos